Hola, hello, konnichiwa. Soy Keito Homa. Bienvenida a mi canal. Hoy vamos a conocer gran influencer Gladys Seara-san. Vamos a ver aquí Caracas. ¿Cómo estás, señora? ¿Todo bien? Mira, Mamá, ¿cómo estás? Te cuento. ¡Oh, Gladys! ¡Konnichiwa! Gracias. Un día de influenza. Hay que aprender así. De como yo soy paparazzi. De como paparazzi. Pero mira así. De influenza, eso. Permiso. Gracias. Permiso. Gracias. Hoy no hay nadie porque yo soy la única que trabaja los sábados. Trabajador. Otra persona. Trabajadora. ¿Estás presentando mi espacio de trabajo? Hay que conocer el trabajo de así de influencer. Increíble. Así de gracias por compartir. Agradezco. Gracias a ti. Mira, ¿tú te imaginabas que esto existía en Caracas? Imagina, yo no sabía. No. Ese era el trabajo. El trípode. Gracias. ¿Verdad? Para que sepa, Gladys es gran influencer. Primera influencer yo conocí en Japón. Nos conocimos en Tokio, en Japón. Gracias En por tu como país. todo. Entonces me influenciaste y hacer cosas también así. Gracias. Ay, no, ¿De gracias a ti. verdad? Nos conocimos en Tokio porque Keito me llevó al mercado Tsukiji para hacer un video allá. Que me ¿Verdad? ayudaste mucho porque Yo no obviamente hice yo no hablo nada. japonés. Yo no hice nada. Solamente en la café de Rondon me Estaba escribió y también nosotros serio, juntos. Sí. Sí, entonces Keito vio mi canal y dijo, ¿y qué hace ella? YouTube. Yo, deberías hacerte un canal de YouTube. Claro, que no, ese Y de verdad empezaste. me encanta. Emocioné como compartiendo tu vida y tu experiencia como mundialmente. Entonces me gustó. Gracias. Gracias. Arigato. Arigato. Ajá, yo soy licenciada en comunicación social, mención periodismo. Profesional, disculpa, yo estoy interpretando. Tú tienes que hacer de pero gracias. Profesional. Sí, tienes que conocer la UCAP. Es Sí, súper un linda. día, por favor, sí puedo Vamos. conocer. Claro, vamos. Gran guía aquí. Vamos a cuadrar para que ahorita que estás en Caracas te llevo. Gracias. Así ese equipo está haciendo de casa. Increíble, ¿no? Así hay que conocerle. Gracias. Ella está trabajando también. Así preparando. Disculpe. Prepárate, yo no veo. Preparando, así es. ¿Puedes hablar más ruido? Sí, No pasa está bien. nada. ¿Verdad? Sí. Disculpe, yo quiero ser como súper japonés haciendo. Gracias, disculpe. Agradezco. ¿Cómo se llama este café? ¿Café negro? Guayoyo. Guayoyo, dice. sabías? Oh. No ¿Y por qué sabía. guayoyo? Bueno, no sé, buena pregunta. Ah, ¿Por sí. qué guayoyo? Nadie lo sabe. Venezuela. Ajá, mira, mi mamá te respondió. ¿Ah, sí? Porque es un café clarito, no es café fuerte. Ok. Guayoyo. Al café Ah, negro clarito le clarito. decimos guayoyo. Guayoyo. Entonces tú puedes pedir, hay un guayoyito. Sí. Gracias. Mamá, un guayobito. Ven, guayito. Aprenden algo, amigos de eso. Aprenden algo, cultura de Venezuela. Claro. Guayoyo. Un guayoyito. Guayoyito. Lo toma- Hay gente que lo toma con azúcar, yo lo tomo sin azúcar. Fuerte. Es Ah, fuerte. vete, ¿Tú toma. quieres probar guayoyito o no tomas café? Bueno, yo voy a intentar un poquitico, ¿no? ¿Puedo? Sí. Permiso. Prueba. Guayito. ¿Qué tal? No, bueno, sí. Puro café. Puro café. Ujú. Energía, no es el café de Venezuela, me imagino. O sea, Sí, café imagínate. venezolano. Imagínate, así es, gracias. Eso es. Tu hija siempre está trabajando así. Como viene a entrevistar, preparar Sí. todo. Imagínate. Así. No, pero historia de ella, así. Le gusta así siempre, chiquitico. Por eso. Se llama guayoyo porque significa tinta manchada en una lengua indígena. Nativa, eso, mira ese. Yo pensaba algo como indígena, no nativo. Gracias. Se llama por eso. Los ¿sí? indígenas le dicen tinta manchada porque parece agua con tierra, pero en realidad es agua con café. Guayoyo significa Guayoyo. tinta manchada. Tinta manchada. Ay, gracias. Aprendemos algo, La ¿sí? mejor maestra. Maestra, sí, no, ustedes son así. Hay que aprender algo, sí. Pero así es, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Verdad? Pero así siempre regresamos. Siempre le gusta desde chiquitico y todas las cosas haciendo. Oye,
Sí, imagínate. Trabaja mucho. De verdad, mucho respeto. Trabaja demasiado. Demasiado, ¿verdad? Porque yo sé, no es fácil, no tan fácil. Tiene que grabar, conocer gente, entrevistar, editar en todo. Editar. ¿Verdad? Parte de eso. Sí, hay que editar. Eso es detrás de influencia y también como comunicación social en periodista. Ajá. Así. Así es, gracias por la oportunidad para hacer entrevista. Gracias. Tatán. Gracias por la entrevista. Gracias. De verdad, maestro me Gracias a entrevistó. ti. ¿Me puede preguntar Sí. por qué empezaste tu carrera y también YouTube en toda la cosa? Puede, yo sé, tú tienes que chequear el canal. A ver, YouTube porque, bueno, yo soy periodista y después de graduarme estaba trabajando en radio, tenía mi propio programa de radio y yo no sabía lo que era YouTube. Un día lo descubrí y me puse a ver contenido y empecé a ver creadores de contenido que no eran periodistas ni habían estudiado comunicación social y yo dije, bueno, si ellos que no estudiaron eso lo hacen, ¿por qué yo no? Que estudié eso. Entonces empecé a compartir los programas que grababa en radio con los entrevistados que iban a mi programa de radio. Después empecé a compartir mi vida en Caracas y eso llamó mucho la atención porque era una época en la que en Venezuela estábamos pasando por el tema de la escasez, fue una época muy fuerte, Sí. pero aquí también seguía habiendo restaurantes, o sea, la gente seguía llevando una vida entre comillas normal y yo lo compartía, eso llamó mucho la atención. Entonces el canal empezó a tener muchas vistas. Y luego ya YouTube me asignó algo que es un partner manager que me enseñó como tácticas para mejorar la monetización. Y una de esas tácticas que me dijo fue viaja a países que tengan alto el CPM para que el canal genere más dinero. Y bueno, empecé a viajar y así ya han pasado 6 años. Eso fue en 2017, un año antes de que nos conociéramos en Japón. Y ahora pues sigo con mi canal de YouTube. Tengo 3 canales, uno en inglés, uno en español y uno de contenido de belleza, tratamientos, spa. Sí. Y también hago mentorías para la gente que quiere aprender a crear contenido para YouTube o que quiere mejorar su canal. Y bueno, ahora también estoy haciendo un podcast, como lo que hicimos hoy que te entrevisté. Maestra, ¿verdad? Increíble, ¿no? Pero repetemos, sin ella yo no estaba haciendo ese YouTube. Gracias, verdad, agradezco. Gracias, Mundo Kate. Pekín. Japón, Venezuela, siempre algo conectando. Esa amabilidad siempre me pega. Gracias. Arigato. Yo trabajo por bloques, entonces si voy a grabar un video, salgo a la calle y grabo el video. Y luego me siento a editar. Generalmente grabo 2 videos, como para mi canal en español y mi canal en inglés. Y cuando edito, me siento a editar varios. Entonces, por ejemplo, agarro medio día, media jornada o un día completo solamente para editar. Y luego los programo todos. Los subo y los dejo programados en el canal. Mira, así es. Trabajo, ¿verdad? Trabajo. No, crear contenido da mucho trabajo. La gente cree que hay mucha gente todavía que cree que es como un juego, pero es un reto, es bonito. Pero sí tienes que organizar muy bien tu tiempo. Y cuando grabo aquí como hicimos ahorita, casi siempre me quedo en una de esas mesitas. Yo trabajo ahí y de una vez lo edito. ¿Verdad? Una vez. Lo paso a mi celular, le pongo subtítulos y lo programo. Imagínate, nadie puede ganar dinero tan rápido, tan fácil. Hay que sudar. Así, ¿verdad? Esa es realidad. Así, esto no es dinero fácil ni rápido. ¿Verdad? Hay que sudar. Imagínate, gracias. Aquí en Venezuela decimos, la plata está hecha, solamente hay que salir a buscarla. Hay que buscar de cualquier manera. Entonces uno trabaja. ¿Verdad? Pero de verdad, luchadores, trabajadores venezolanos. Hay muchos venezolanos muy trabajadores, muy sí. emprendedores, súper profesionales. ¿Verdad? Sí. Y sí. lo bonito es que están por todo el mundo. Hay venezolanos, hay una venezolana trabajando en la NASA. Ah, sí. Sí, hay gente que de verdad quizás no conocemos en las redes, porque también tenemos esa falsa creencia de que es bueno el que tiene muchos seguidores o el que es muy viral. No, y hay gente muy buena
que es desconocida. Eso no es la verdad, conocemos. ¿verdad? Haciendo buen trabajo, buenas cosas, pero desconocida. Entonces hay que buscar, hay que compartir. Ese es nuestro meta también. Sí. Gracias. Rico.